El segundo concierto de nuestros chicos es hoy, y desde ya estamos viendo pequeñas interacciones de nuestro Jikook durante la prueba de sonido. Nuestros chicos estuvieron compartiendo algunos momentos y, como siempre, aquí les dejo algunos videos de esos instantes. Recuerden que todos los momentos del concierto se los mostraré en el segundo video, así que estén muy atentos. Jungkook reveló accidentalmente su cuenta de CapCut y luego cambió su ID a Daik Jungkook, que significa ¿conoces a Jungkook? Jungkook olvidó borrar la marca de agua del logo de CapCut al final de su edición de video y respondió a su publicación con espera, CapCut. Eso se me pasó. Nuestro Jikook definitivamente sabe cómo conquistar cada escenario, incluso con las pequeñas interacciones que comparten entre ellos. A veces ni siquiera necesitan hacer algo enorme para llamar la atención. Basta con una mirada, una sonrisa, un momento en el que coinciden o simplemente estar cerca para que los fans lo noten. Y precisamente por eso me gusta destacar esos detalles que muchas veces pasan desapercibidos para otras personas. Ahora bien, me llegaron muchos comentarios preguntándome por qué solo destaco los momentos de Jimin y Jungkook durante los conciertos y por qué no hablo tanto de los demás miembros. La verdad, no tengo ningún problema en responder ese tipo de preguntas, siempre y cuando sean comentarios hechos con respeto y educación. Si alguien tiene una duda y la plantea de buena manera, con mucho gusto la respondo. Pero si el comentario viene acompañado de insultos, ataques o faltas de respeto, sinceramente lo único que voy a hacer es eliminarlo y bloquear a esa persona del canal. Creo que todos podemos opinar diferente, pero eso nunca justifica faltar al respeto. Y sinceramente, hay algo que todavía no entiendo de esa confusión, porque literalmente el nombre de mi canal es Jikook Express. Desde el nombre queda bastante claro cuál es el contenido principal que van a encontrar aquí. Es un canal dedicado a Jimin y Jungkook, así de simple. Claro que puedo hablar de momentos grupales porque BTS es un grupo y muchas veces hay situaciones que involucran a todos los miembros. También puedo comentar noticias relacionadas con el grupo completo cuando sea necesario, siempre desde el respeto hacia cada uno de ellos. Pero el enfoque principal del canal siempre va a ser Jimin y Jungkook. No hay nada raro en eso. Todos los canales tienen una temática específica. Hay canales dedicados a BTS en general, otros que se enfocan en un solo miembro, otros que hablan únicamente de noticias, de música, de teorías o de contenido grupal. En mi caso, desde el primer día, el contenido está enfocado en Jimin y Jungkook, y eso es justamente lo que seguirá siendo. Por eso, siempre voy a destacar sus interacciones cuando compartan momentos juntos. Y si en algún concierto no coinciden tanto o simplemente no hay muchas interacciones entre ellos, entonces también voy a hablar de sus momentos individuales sobre el escenario, porque ambos forman parte del contenido principal del canal. Ya sea hablando de ellos como ship o de cada uno en sus carreras como solistas, ellos siempre serán el centro de este espacio.
Si alguien busca un resumen completo de todo lo que hicieron los 7 miembros durante un concierto, sinceramente hay muchísimos canales que hacen ese tipo de contenido y los recomiendo completamente. Cada creador tiene su propio estilo y su propia temática. Yo nunca he dicho que mi canal sea un canal de noticias generales de BTS. Desde el principio ha sido un canal dedicado a Jikook, y eso no va a cambiar, porque esa es precisamente la razón por la que muchas personas decidieron seguirme. Así que, cuando subo contenido de los conciertos, es completamente normal que me enfoque en las interacciones de Jimin y Jungkook. Y si ese día no hubo muchas, entonces hablaré de sus momentos individuales, de cómo se desenvolvieron en el escenario o de cualquier detalle relacionado con ellos. Ese siempre será el contenido principal del canal. No significa que ignore al resto de los miembros, ni mucho menos que les falte el respeto. Simplemente estoy siguiendo la temática con la que nació este espacio y la que siempre he mantenido. Así que espero que ahora se entienda un poco mejor. No es que no quiera hablar de los demás miembros, simplemente este canal tiene un enfoque muy claro desde el principio y pienso mantenerlo. Quienes llevan tiempo aquí ya saben perfectamente cuál es el contenido que hago y quienes recién llegan probablemente lo entenderán con el tiempo. Al final, todos somos libres de consumir el contenido que más nos guste. Y en este canal siempre seguirán siendo Jimin y Jungkook los principales protagonistas. Una noticia que ha comenzado a dar mucho de qué hablar en las últimas horas es la demanda presentada en Estados Unidos contra la canción Swim, tema principal del quinto álbum de BTS, Arirang. Todo comenzó cuando 3 compositores estadounidenses, Steve Cooper, John Sandler y Graylin Johnson, presentaron una demanda alegando que la canción de BTS tiene una gran similitud con una versión demo de su propia canción, la cual también lleva por título Swim. Según la información publicada por Billboard, los compositores decidieron presentar la demanda contra Hybe, Hybe America y Big Hit Music. Además, también incluyeron dentro de la demanda al equipo de compositores que participó en la creación de la canción de BTS, entre ellos Ryan Tedder, ex integrante de One Republic, quien colaboró en el proceso creativo del tema. Es importante señalar que RM también figura entre los compositores de Swim. Sin embargo, de acuerdo con el mismo reporte, ni BTS como grupo ni ninguno de sus miembros fueron incluidos como demandados en este proceso judicial. Uno de los puntos más importantes de esta demanda tiene que ver con el supuesto acceso que los compositores de Swim de BTS habrían tenido a la canción demo de los demandantes. Los compositores estadounidenses aseguran que, desde marzo del año pasado, comenzaron a distribuir esa versión demo entre diferentes representantes de la industria musical, incluyendo ejecutivos de editoriales musicales y personas relacionadas con distintos artistas. Según ellos, algunas de esas personas posteriormente compartieron la canción con algunos de los compositores que terminaron participando en la creación de Swim. Esa es precisamente una de las bases principales de su argumento, ya que sostienen que existió la posibilidad de que los responsables de la canción de BTS escucharan previamente su trabajo. Como parte de la demanda, los compositores también contrataron al musicólogo Alexander Stewart para realizar un análisis técnico entre ambas canciones. De acuerdo con lo que se menciona en la demanda, Stewart concluyó que existen similitudes en varios aspectos musicales, especialmente en el estribillo donde aparece el título de la canción.
Además, señaló coincidencias relacionadas con la armonía, la estructura, el ritmo e incluso algunos elementos de la letra. Desde su punto de vista como experto contratado por los demandantes, estas similitudes serían suficientemente importantes como para considerar que la canción de BTS no sería una creación completamente original. Sin embargo, esa conclusión forma parte del argumento presentado por la parte demandante y será uno de los aspectos que deberán analizarse durante el proceso judicial. Por su parte, Big Hit Music respondió rápidamente a estas acusaciones y dejó muy clara su postura. La compañía negó por completo cualquier acusación de plagio y afirmó que la demanda presentada no deja de ser una afirmación unilateral realizada por los demandantes. Según la empresa, Swim fue creada de manera totalmente independiente y no copia ninguna obra previa. Además, anunciaron que responderán de forma firme durante todo el proceso legal y defenderán la originalidad de la canción ante los tribunales. En otras palabras, actualmente existen dos posturas completamente opuestas. Por un lado, los compositores estadounidenses sostienen que su canción fue utilizada como referencia y que existen suficientes similitudes para demostrarlo. Por el otro, Big Hit Music rechaza completamente esas acusaciones y asegura que la obra fue creada de forma independiente, por lo que considera que la demanda carece de fundamento. Por ahora, este caso apenas comienza y todavía no existe una decisión judicial que determine si realmente hubo plagio o no. Será durante el desarrollo del proceso legal cuando ambas partes presenten sus pruebas, argumentos y peritajes correspondientes, y finalmente será un tribunal el encargado de evaluar toda la evidencia y emitir una resolución. Mientras tanto, todo lo que existe son las acusaciones presentadas por los demandantes y la negativa categórica de Big Hit Music, por lo que habrá que esperar el avance del caso para conocer cuál será el desenlace de esta disputa legal.